Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando en Cinéfilos GDL. Bienvenidos nuevamente a Reseñas de Cine. El día de hoy tenemos una gran película, un espectáculo realmente, pues, ¿cómo lo podríamos definir? Una sensación visual extravagante. No podíamos esperar menos del señor Nolan. La calidad es increíble en este tipo de material que se nos presenta y cuando le das, obviamente, una, una autoría a alguien que sabe hacer las cosas, pues te va a dar resultados grandiosos como lo estamos viendo. Yo creo que esta semana pasamos del infierno al cielo, ya la semana pasada también tuvimos algunas peliculitas ahí medio extrañas, medio raras, pero que pues nos dan un poquito más la perspectiva de que cuando se quiere hacer buen cine, se puede lograr. Y en esta ocasión, yo por mi parte, pues me retrasé un poquito en la visita o en la reseña a esta película porque no había salas disponibles. Y aquí viene un punto bien importante antes de empezar con todo esto que vamos a plantear. Esta película de la Odisea de este año, una adaptación de la Odisea de Homero, un cuento o un poema mítico literario que muchas personas hemos tenido la fortuna de leer. Algunos pues también inclusive en las universidades, yo me acuerdo compañeros de mi clase que pues no es que los obligaran, sino que eran lecturas pues obligatorias prácticamente junto con El Señor de los Anillos, junto con varias otras épicas que a lo mejor en el contexto se pierde un poco porque no están basadas o reseñadas en historias reales o factibles, es ficción. Es ficción dentro de un poema, es ficción dentro de un relato que se pierde en el misticismo y que alguna vez por ahí alguna persona se atrevió a hacer una adaptación en miniserie, por ahí en los 90 me recuerdo que había una miniserie bien, bien locochona. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué ponerlo en el contexto del IMAX? Fíjense que no había salas aquí en Guadalajara, Jalisco, disponibles desde que salió la película el jueves pasado. Todas las salas llenas, se los juro que no había ningún lugar decente hasta que el día de hoy, por la mañana, día jueves, 23 de julio, pude verla porque se desocupó, no se desocupó, se desactivó un lugar cerca de donde a mí me gusta, que es en la parte de en medio. Entonces dije, pues venga, vámonos a la hora que tenga que ser. Me tocó 11 de la mañana, sala estaba a full, no había ni un solo lugar disponible. Increíble, hasta los de hasta abajo, que es una vergüenza que vendan los asientos de hasta abajo porque se pierden la experiencia y sobre todo con una pantalla de esas dimensiones y ese sonido, pues tienes que vivir la experiencia desde la fila C. Yo creo que es más o menos lo más accesible para que sea una experiencia agradable y que absorbas todo. En en este momento yo creo que hay pocas películas que se pueden jactar de estar grabadas con tecnología IMAX. Y en este caso, el señor Nolan, que es el director de esta película, pues se arriesgó y dijo, me la voy a aventar toda la película con cámaras IMAX. Date, como diría el buen Pocho. Se la avientan y pues tú sabes que el señor Nolan es garantía. El señor Nolan sabes que te va a entregar un producto de calidad. Él no va a entregar cochinadas. Y ya en el comentario vamos a ondear un poquito más en esto de lo que se requiere para hacer una adaptación. Escuchen la palabra bien. Adaptación de una obra literaria o de un poema literario, mitológico, de ficción, a la pantalla grande. Muy importante ese punto porque hubo una campaña de desprestigio, una campaña de ignorancia, una campaña de veras que daba coraje escuchar a la gente. Y yo así, hay gente que me decía, no, es que Nolan va a hacer la Odisea y va a cambiar algunas cosas. Y yo, de veras, en serio?
ustedes desconfían del señor Christopher Nolan y pónganse de pie, lávense la boquita, persínense y mencionen su nombre. ¿De veras van a desconfiar de una persona ganadora de Óscares que, para mi gusto, no tiene ninguna mala película? Ninguna. Y eso que por ahí hay una que otra que está bailando, que dice la gente, ay, es que es una película bien complicada. Pues sí, una cosa es que sea una película complicada o que no la entiendas a que digas que es mala. Muy diferente la situación aquí. Se complementa todo. Él anuncia su casting y empieza el ranteo. Es que este personaje no es así, es que este personaje no es de este color, es que este personaje no es de este género, es que eso no fue así. Señores, es ficción. Hay monstruos mitológicos. Hablamos de la mitología griega. Y Homero, si no han leído la Odisea, la Iliada, inclusive la gente que vio Troya, pues Troya está muy, vamos a ponerlo así, muy históricamente correcta, porque no da pie a situaciones que no pasaron. Obviamente cosas de la Odisea no pasaron, o sea, son inverosímil pensar que ese tipo de cosas existan, simplemente quedaron en eso, en mitologías, en leyendas, en cuentos, como lo dicen también en la película. Más adelante voy a comentarles en mi parte final, antes de darles un poquito de contexto de la película, quiero expresar mi agradecimiento a la gente de Cinépolis porque no tuvimos ningún problema con la sala, empezaron a tiempo. Lo único que sí le pido a la gente de Cinépolis, por favor, quiten esos promos de Paloma y Nacho. Acaban de poner a dos tipos que son de veras higaditos, higaditos, o sea, gente que cae mal de por sí. Cuando estaba la otra chava que tenían ahí, ahora dices, wow, la película antes de su comienzo, pues tenemos obviamente trailers y todo eso, pero entró a la hora indicada porque la película dura 2 horas y 50 minutos. 2 horas 50 minutos que se te van a hacer pocos. Y ahora verán por qué. La película nos narra la historia de Odiseo. Odiseo se va a la guerra de Troya, pasan muchos años y no regresa a su casa en Ítaca. No regresa a su casa en Ítaca y empieza a haber incertidumbre porque no hay un rey. No hay un rey en un reino plagado de ratas, de gente que está ahí alrededor, pues tratando pues de almorzarse a la reina, a Penélope, interpretada también magistralmente, y me pongo de pie por Anne Hathaway. Ella, pues obviamente no quiere ceder porque tiene la idea de que Odiseo va a regresar. Algo pasó después de esa guerra en Troya y precisamente hay cuentos, hay cánticos, hay historias que gente de ahí de la comunidad ítaca sigue pues narrando, tratando de mantener vivo el legado. Y obviamente pues tenemos también la otra parte. Tenemos a la gente rata pirañona, o en este caso la gente que quiere pues hacerse del trono porque ven que este cuate no regresa, uno de ellos interpretado por Robert Pattinson, que podemos decir que es, pues no sé si decirlo que es el antagonista porque no tiene el peso suficiente ni siquiera en la novela, más bien es como podemos decir, un villano accidental, por decirlo así, por no decirlo de otra forma, y sin embargo, él se quiere hacer, o sea, él es uno de los cuates que está cortejando a Penélope porque ve y mucha gente cree que ya Odiseo no va a regresar. Sin embargo, por ahí está la figura del hijo de, de Odiseo que lo dejó muy pequeño y han pasado casi 20 años y Odiseo no aparece por ningún lado. Hay rumores, hay leyendas, hay mitos de qué pudo haber pasado con él. Y pues, corte A, vemos al personaje de Odiseo contándonos su historia, contándonos qué es lo que pasó efectivamente justo después de que invadieron Troya con el caballo famoso. Pues, obviamente, si vieron la película de Troya, ya saben cómo estuvo la situación. Arrasaron con Troya y sabiéndose victoriosos se quedaron varados ahí como 10 años. Y a los 10 años les dijo Odiseo: ¿saben qué? Vámonos.
ya vámonos porque pues no podemos estar aquí nomás haciéndole al tango. Y Odiseo lo vemos en un plano como si estuviera básicamente en el purgatorio, porque se ve en una playa con una vestimenta muy acorde a las alucinaciones, y vemos que de vez en cuando el personaje de Zendaya, no se los voy a spoilear porque mucha gente rumoreó que era cierto personaje místico y no, también esa es una sorpresa, pero estaba en los pósters, estaba en la promoción, y Zendaya es básicamente como si fuera su conciencia, es la parte que le recuerda a Odiseo lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Cuando empezamos a ver que la película va avanzando y el mismo, ahí se me va el nombre ahorita, déjenme ver cómo era este cuate, porque Telemaco, el hijo de Odiseo, Telemaco dice, es que mi papá está vivo, yo lo siento, yo presiento que está vivo, tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a ver pues qué pasó con él y voy a ir a justamente con las últimas personas que lo vieron con vida. Entonces, mucha gente sabe que si sale del reino de Ítaca, Talamaco, lo van a tratar de asesinar, inclusive lo pueden exiliar. ¿Por qué? Por ir a perseguir un fantasma, básicamente. Pero en este intervalo sabemos que en esta isla donde está, pues básicamente varado Odiseo, empieza a recordar cómo llegó ahí, qué es lo que pasó y los obstáculos que lo llevaron a esa situación. Obviamente, si a los que han leído por ahí la novela, saben que hay monstruos mitológicos, hay inclusive unos gigantes que son los que están en la portada de la película, que son estos que están increíbles, y Odiseo cada que se para en alguna isla para buscar reservas, algo pasa, algo sucede, y él tiene que resolverlo así. Él es el guía, es la persona que debe estar atenta a todo, y, si y su tripulación de repente ya no cree en él, ya se les acaba la paciencia y dice, no, ¿sabes qué? Ya, mijo, ahora nos toca a nosotros. Y cuando les toca a ellos, cometen errores que no tienen ni la calidad, obviamente, moral para hacer esa situación y resolverla, y sí el rango que tiene Odiseo para ordenarles hacer las cosas. Él lo único que quiere es regresar a casa con su amada, con su hijo, no tanto reclamar un reino, él quiere regresar para ser feliz y que sepan que existió y no convertirse solamente en un mito. Y eso es básicamente lo que es la Odisea de Christopher Nolan, adaptación del libro de Homero. Ahora bien, quiero comenzar mi comentario con esta situación que se dio con el casting desde un principio de la película. Ojo, esta es más o menos la gráfica de la gente que está involucrada en el proyecto. Por ahí la gente obviamente saltó por el personaje de Lupita Nyong'o, por el personaje de Elliot Page, que antes era mujer, ahora es hombre, muy respetable, pero inclusive hay algunos de estos personajes que no sabíamos a quién iban a representar, y en algunos hay alguna sorpresa, porque no eran como lo habíamos esperado dentro de una cronología lógica de nuestra adaptación personal. Aquí quiero recalcar una cosa. Si hay una persona que ha estudiado un poco todos sus guiones a conciencia y que sabe el material de origen como nadie, es el señor Christopher Nolan. Vean Oppenheimer de hace unos años, una obra maestra, porque vio los dos lados, tanto el lado americano como el lado japonés. Leyó, se instruyó y dijo, venga. Acá dijo, voy a hacer una adaptación a la manera que yo creo que sea necesaria, factible y con los medios que me den a mí para hacer la película, porque también el solo hecho de ser Nolan, ni siquiera, fíjense nomás como la industria, no le garantiza que le van a dar todos los medios. Sin embargo, tienen su guardadito por ahí, decir las productoras, decir, si Nolan dice voy a hacer esto, le vamos a dar tanto, o le vamos a cumplir los, no caprichos, le vamos a cumplir lo que él decida hacer con el cast.
Aquí el único detalle, por ejemplo, que estamos viciados con estas generaciones nuevas y también los entiendo, que ven que las películas de repente se empalman y aquí, por ejemplo, tenemos a Tom Holland, a Zendaya, a John Bertal y que van a estar en Spider-Man y que la vamos a ver en una semana, que van a estar en ese casting. Y de los que están también por ahí, muchos ya son los actores fetiche del señor Nolan, que ya trabajó varias veces con él, como son Matt Damon, como son Anne Hathaway, como son el mismo Robert Pattinson, Benny Safdie, que también es director. A mí John Leguizamón, si lo ubican por el amigo de John Wick, un gran actor. Aquí le dieron un papelazo, o sea, papelazo en el buen sentido, un gran papel que lo supo resolver bien. Cuando empiezas a ver el ritmo de esta película, entiendes que las etnias, la raza, el color, el lugar de donde provienen los actores, vale madre. Y vale madre porque no es, ni siquiera es importante cuando estás viendo un espectáculo visual, número uno, sonoro, armónico, con un paseo de lo más agradable en el sentido de ritmo visual, la edición al estilo de Nolan dándole también de repente un paso de aceleración para que haya ese conflicto o no, para que las escenas de acción estén bien sincronizadas y que tengan un sentido. Esto ya lo saben si vieron por ahí algunos detrás de cámaras, les recomiendo, hay un documental sobre esto. El mismo señorón, gran amigo, maestro Guillermo del Toro estuvo involucrado en esta onda de los monstruos, sobre todo Cíclope, ay no manches, se me puso hasta la piel chinita, esa emoción de no exagerar y abusar del CGI, sino que ir a locaciones, buscar las mejores locaciones, buscar los momentos adecuados para que se sienta lo más orgánico posible. Hay secuencias que dices, no puedo creer que eso no lo hicieron con CGI. El caballo de Troya que hicieron como 4 o 5 réplicas, lo ves y es impactante. Esa secuencia donde los ves en el caballo de Troya dices, wow, no lo había yo contemplado así. Yo leí la Odisea y yo lo tenía de una perspectiva, pero no de este lado. Si a ustedes de niños les gustaba o de jóvenes vieron películas como Willow, La espada en la piedra, el mismo Señor de los Anillos, van a entender esta familiaridad que tiene Nolan con ese sentido épico de hacer una película, de abrazar todo lo que está bien con una adaptación. Cuando sabes hacer las cosas, cuando se le da el material a un maestro y que haya gente de veras tan, discúlpeme la palabra y mi francés, tan estúpida que de repente quiera mangonear al señor Nolan, inclusive a los actores. Yo dudaba de alguno que otro porque dije, no sé qué tanta repercusión vayan a tener en la trama o qué les vayan a dar. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió Elliot Page. Lo que le dieron, lo hizo excelente. Lupita Nyong'o callando bocas. A muchos les va a callar la boca, porque Lupita Nyong'o tiene el rango que se necesita para hacer el papel que se le dio. Charlize Theron, wow, no solamente es una cara bonita. Y los principales, Tom Holland, Matt Damon y Anne Hathaway, me pongo de pie. Matt Damon y Anne Hathaway van directitos a Oscar los dos. Matt Damon impone en cada toma. Anne Hathaway se siente su presencia cada que dice una línea. Aquí vemos la diferencia con otras porquerías que hemos visto en el pasado, donde los diálogos son no calcados, simplemente no se puede calcar algo de una literatura o de un poema o de una lectura. Se tiene que adaptar también. Hay inclusive partes donde usaron lingüistas para hacer otros, o sea, para generar idiomas o lenguas muertas que ya no existen, que dije, wow. Y la música, señores, la música es otro nivel. No te puedes equivocar con Nolan. No te puedes equivocar. ¿Y por qué recalco en esta situación el IMAX? Porque todo esto, lo que es el efecto visual, las tomas, tanto las escenas
con tomas panorámicas, las secuencias, el ritmo que trae esta película, la colorización, la localización y la cereza en el pastel que es la música, que es la banda sonora. Wow, es de veras una película, podemos decirlo, casi perfecta. Y digo el casi porque yo siento que la hubieran podido inclusive dividir en dos películas y extender un poquito más algunas cosas que se quedaron en el tintero, pero que no son lo suficientemente fuertes para alterar el ritmo de ella. Y es por eso que no le tomo tanta importancia y sé que Christopher Nolan lo sabe, pero no le dio esa importancia que se requería para algunos sectores. Y son los sectores minoritarios, pues aquí en este caso podemos decirle fans, porque gente que leyó el material de origen, pero si tú vas en cero, vas a entender todo, porque no solamente el ritmo que tiene y los flashbacks te comentan lo que está pasando dentro de la película o lo que pasó, sino que te da una perspectiva diferente del mismo relato mientras se está contando. A mí me encanta que, por ejemplo, los actores que seleccionan callen bocas. Y no es la necesidad de ellos, pero simplemente cuando los ves complementados en una película con un gran guión, con un gran director, y en este caso también lo tengo que reconocer, el encargado de stunts, de dobles, de coreografías para las secuencias de acción, wow. Si a ustedes les gustan las épicas, también como Gladiador, Roma, todo esto de Game of Thrones, les va a encantar lo que van a ver, porque hay cosas que no se salen de inclusive la lógica y lógica que tiene la Odisea, que dices tú, no, sí, pues si te da un flechazo, te mueres. Si te pega esto, pues te arrastra. Si comes esto, te va a hacer daño. O sea, eso es algo de lo que Christopher Nolan siempre ha tenido como plus. Y creo que en esta película se merece un poquito la extensión en la reseña y en el comentario porque vale la pena muchísimo. Ahora me comentaban cuando salgo de la sala, pongo en el blog personal que ya la vi, que pues ya logré hacerlo. Me dicen qué formato me recomiendan, el mejor que tengan disponible. Si están en la ciudad de Guadalajara, México, Monterrey, Morelia, que es donde están estas salas IMAX, que son de las pocas que hay porque nada más hay en capitales a lo mejor grandes, véanla y esperen hasta que tengan un lugar disponible. Yo logré hacerlo una semana después del estreno, porque no tuve la oportunidad de verla en el estreno y me retrasé casi una semana completita para poder verla. Mis amigos me dicen, me espero, espérate. Y espérate que estés en un buen lugar dentro de la sala, porque también tiene que ver. Si no lo logran, también está la Macro XC, que tiene un gran sonido, también es una buena pantalla, no como la IMAX, pero si van a ir a esas, también yo creo que es buena opción. Si también por ahí les agarra la loquera, están un poquito más chavos, como diría el buen Pocho, yo creo que también la 4DX, se me antoja verla en 4DX, fíjense, porque hay unas secuencias en los barcos y unas persecuciones que digo, esto estaría bien, estaría interesante. Algunas VIP también tienen muy buen sonido. Obviamente sabemos el problema de las VIP, que es como esta que está aquí atrás, que de repente por ahí está la escena, la acción y se te atraviesa el mesero, que es el que siempre ahí riega la toma, pero vale la pena porque tiene eso que se necesita para disfrutarla al 100. Si es pantalla normal y ya están desesperados por verla, traten de buscar las Dolby Atmos, a ver si hay por ahí en su región y denle la oportunidad a lo máximo. Va a valer la pena si esperan. Si esperan para una buena sala, créanmelo, se los garantizo que va a valer muchísimo la pena. Gran espectáculo visual. Ahora sí que me da lástima la gente que habló a lo tonto, por no decir otra palabra más fuerte antes del estreno de esto, pero sí es algo que se tiene que disfrutar en cine sí o sí. No se esperen a verla en plataforma porque se van a arrepentir, se los aseguro. Y no me queda más que calificarla. La película es un 10. Es un 10, es básicamente perfecta. Cada película de Nolan se perfecciona y se mejora a sí mismo. Y qué gusto por muchos de estos actores que estamos viendo aquí, que les hayan dado la oportunidad y vayan con esa perspectiva de que es una adaptación libre. Y si Nolan lo supo hacer así, háganle caso a alguien que sabe.
no otra persona que hace chaquetas mentales por ahí. 10 de 10. Así que no hay más que decirlo. Vayan a verla, corran. Y si pueden tener la oportunidad de esperar un poquito para verla en la mejor sala, espérense un poquito más y la ven por ahí. Nos vemos la próxima. Síganos por favor en Facebook, YouTube, Instagram y también ahí tenemos nuestro blog editorial en la página. Nos vemos.